tenemos el gusto de continuar con el doctor Sebastián Moreno Mercado. El doctor Sebastián es médico internista y cardiólogo y está realizando su programa de entrenamiento en electrofisiología en la Universidad CES en Medellín y nos va a hablar de un matrimonio tóxico, lo que es la fibrilación auricular en falla cardíaca y cómo vamos nosotros a tratar de que ese matrimonio sea menos tóxico y sea más llevadero en nuestros pacientes con falla cardíaca. Muchas gracias por su compañía, doctor Sebastián, y el simposio es suyo. Buenos días, muchas gracias, doctor, por la invitación para participar en este evento. Hoy venimos a hablar de dos enfermedades crónicas que son bastante prevalentes y que tienen una morbimortalidad significativa. Y no solo eso, sino que coexisten y eso implica, como usted lo dice, una toxicidad que ya mencionaremos por de qué se trata. Básicamente tienen un impacto que es negativo de la una hacia la otra y se nos hace un reto enfrentar la fibrilación auricular cuando hay falla cardíaca. Es una epidemia, más o menos el 3% de la población mundial tiene fibrilación auricular, quizás la prevalencia aumenta con la edad, puede ser cercana al 30% en personas adultas mayores y se asocia a falla cardíaca en muchas ocasiones porque es la complicación más frecuente que tenemos de la fibrilación auricular. La falla cardíaca se presenta 5 veces más en pacientes con fibrilación auricular y también los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca tienen también mucho más presentación de fibrilación auricular, por siendo la arritmia más prevalente. Y la estimación de presencia de años con discapacidad va a ser cada vez mayor a mayor edad e incluso en pacientes de edades avanzadas, los años divididos por discapacidad, que es un índice estadístico en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular, puede ser hasta de 20% y cada vez va a incrementar la pirámide poblacional que va a tener mayor edad. Entonces vamos a enfrentarnos a muchos pacientes con estas condiciones. ¿Por qué es importante? Porque se asocia a mayor probabilidad de infarto cerebral, hospitalización por falla cardíaca y mortalidad. Y el efecto es negativo de manera sinérgica en calidad de vida, en síntomas por capacidad de ejercicio y también por estancia hospitalaria. Y a su vez la fibrilación auricular puede inducir insuficiencia cardíaca aguda. A partir de datos del Engage AF TIMI 48, este año se publicó, digamos que la prevalencia, que de muchos estudios hay diferentes prevalencias, pero en este fue el 53% de tener falla cardíaca y la presencia de falla cardíaca anterior o también nueva va a favorecer mayores tasas de hospitalización por falla cardíaca y muerte, que comparado con eventos como infarto cerebral, que muchas veces es el más temido, o de sangrado mayor, van a ser tasas menores. Entonces, básicamente tenemos una enfermedad que uno es prevalente, ¿sí? Y dentro de la falla cardíaca, en registros grandes como el registro Swedish Heart Failure, vamos a encontrar que la prevalencia en fracción de eyección reducida puede ser del 53%, en preservada del 65%, es un fenotipo muy importante a identificar en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya veremos que el tratamiento puede favorecer el control de esa enfermedad. Y a su vez tiene un impacto en cuanto a eventos a un año de infarto cerebral, de falla cardíaca o muerte o de digamos que otro tipo de complicaciones relacionadas con los síntomas. Solo tener falla cardíaca con fibrilación auricular habla de una probabilidad mayor y que es un factor independiente de eventos adversos. Vamos a ver que por subtipos van a haber diferentes, digamos que subtipos de falla cardíaca, pero en presencia de enfermedad estructural o no, con fracción de eyección preservada o levemente reducida o reducida, en todo se va a aumentar la mortalidad y también la prevalencia de, digamos que, de eventos de fibrilación auricular. Y esto va a ser relevante básicamente porque también induce hospitalización, ¿sí? 1.5 veces cerca de más hospitalización al año entre tener y no tener falla cardíaca. Y esto va a ser peor si tenemos fracción de eyección reducida, si tenemos frecuencia cardíaca con fibrilación auricular persistentemente alta. De hecho, si a un año desarrollamos el 9% falla cardíaca o 11% de mortalidad, si tenemos una frecuencia cardíaca persistentemente alta entre 110
y entre 100 y 110 da 1.46 mayor probabilidad de tener el evento, ¿sí? Tanto de mortalidad como de hospitalización por falla cardíaca, y si es mayor a 110, puede ser incluso mayor, hasta 2.4 veces mayor probabilidad de terminar hospitalizado por falla cardíaca. Entonces son factores adicionales. La valvulopatía mitral induce no solo progresión de la falla, sino también remodelación auricular y consigo menor probabilidad de lograr control de ritmo en los pacientes con fibrilación auricular. Y también hay marcadores como las troponinas, péptidos natriuréticos o el GDF15 que también predicen mayor probabilidad de presentar los eventos. ¿Pero qué fue primero? Pues realmente son enfermedades que tienen factores en común, pero que cuando se presentan también tienen fisiopatologías en común que generan un círculo, básicamente mecánicas como unas frecuencias altas, como la inducción de estrés mecánico, una componente inflamatorio en que se produce hipertrofia, se produce fibrosis, y también un componente de dilatación, inflamación, que a su vez va a generar remodelación eléctrica y anatómica, que consigo induce mayor enfermedad cardíaca por la inducción de arritmia, y también mayor remodelación auricular y ventricular, con lo que progresan ambas enfermedades de manera sinérgica y simultánea. Y esa, digamos que interdependencia en la enfermedad hace que debamos tener mucha atención en ella, porque esa interdependencia induce que a medida que progresa la falla cardíaca también se pierden las tres funciones de la aurícula de bomba, pues en fibrilación auricular vamos a perder 10 a 20% del gasto cardíaco, también como reservorio cada vez va a ser mayor la dilatación, y también como, digamos, un conducto en el que es la fase final. Perdón. Los patrones de fibrilación auricular son progresivos en el tiempo y que se relacionan también a la fisiopatología. En la fase inicial de la enfermedad se genera un desencadenante que inicia la arritmia. Generalmente se encuentra en las venas pulmonares. A medida que progresa, sea persistente o permanente, vamos a ir un sustrato que puede ser funcional, cambio electroanatómico, o un sustrato estructural en el que ya hay mayor grado de fibrosis, y consigo mayor probabilidad de que se mantenga la enfermedad, que sabemos que no es curable. Así esto funciona como una bola de nieve. Tener FA induce más FA, y la FA hace que se dañe más la aurícula y que la aurícula induzca mayor fibrilación auricular, por lo que la enfermedad progresa y se hace más compleja. Por eso el tratamiento es difícil, es un reto terapéutico en estos pacientes muy multimórbidos, muy enfermos, pero el abordaje estructurado es lo más importante para tener unos mejores desenlaces. En eso entra la guía europea, pidiendo que confirmemos y caractericemos la fibrilación auricular en su patrón, en su carga, en sus síntomas, para a su vez pasar al tratamiento, que vamos a tener la anticoagulación, el control de síntomas y el control de comorbilidades. Dentro de la parte de tratamiento agudo también hay un esquema que se ha descrito que se llama el CAN-TREAT, que es una forma rápida de guiar el tratamiento de un paciente que nos llega con fibrilación auricular y falla cardíaca. Y es básicamente, si está inestable, hay que cardiovertirlo. Si pues tiene falla cardíaca, hay que anticoagularlo. Si está congestivo, hay que lograr un balance neutro de líquidos. Si está con frecuencia rápida, hay que controlarlo, y también el manejo de L-renina, angiotensina, aldosterona, también el control de ritmo. Vamos a ver que la anticoagulación en pacientes con falla cardíaca casi que va a ser algo obligado. Todo paciente con fibrilación auricular y falla cardíaca debería recibir anticoagulación, dado que esta aumenta 4 veces la probabilidad de un evento embólico. Un paciente con 20 años con una cardiomiopatía dilatada, así el CHATS sea de 1, la presencia de falla cardíaca habla de probabilidad de eventos. Y el resto de pacientes, que es lo que más frecuentemente vemos, que son de mayor edad, generalmente tienen un CHATS alto, por lo que se debería utilizar un anticoagulante directo para generar la anticoagulación, excepto en prótesis mecánica. Digamos que en escenarios de estenosis mitral reumática se podría discutir, pero en términos generales los anticoagulantes directos tienen mejor eficacia, o bueno, similar eficacia, con un mejor perfil de seguridad en cuanto a la anticoagulación. En cuanto al control de síntomas, va a haber el control de ritmo, que para eso viene la terapia antirrítmica, que tienen efectos
que son importantes. Uno, que pueden generar más arritmias, sobre todo arritmias ventriculares. Dos, que muchos tienen efecto inotrópico y cronotrópico negativo, que puede terminar en complicaciones. Y la toxicidad puede ser diversa en diferentes sistemas, especialmente en medicamentos como la amiodarona, que pueden inducir fibrosis pulmonar, hepatitis, pueden inducir hiper e hipotiroidismo, diferentes mecanismos y que son importantes clínicamente. En falla cardíaca con cardiopatía estructural hay algunos que no podemos utilizar, ¿sí? Como los clase 1C, porque se asocian a peores desenlaces relacionados con lo que ya mencionamos. O el dofetilide, que tiene un componente adicional que es que prolonga el QT y puede generar torsión de punta hasta un 3% de los casos, por lo que se debe iniciar de manera hospitalaria. Y en este escenario nos queda por eso menos armas en nuestro medio, y principalmente son la dronaderona y amiodarona, que se puede utilizar en falla cardíaca con fracción preservada o principalmente la amiodarona es reducida. El sotalol no tenemos disponible de manera ubicua. Pero miren esto, que también es muy importante, el 21% se logra el control realmente, en algunos casos puede llegar al 58% de control de ritmo con estos medicamentos, lo que habla de una eficacia no tan alta y con un perfil de seguridad también que es importante, por lo que pasaremos a hablar de lo que es la ablación en fibrilación auricular. Ya dijimos que es un espectro continuo de enfermedad y en el inicio de la enfermedad, el 90% de los desencadenantes de la fibrilación auricular provienen de las venas pulmonares, que son estructuras que se encuentran en la aurícula izquierda con conexión de la parte venosa que se encuentra en la parte posterior de las aurículas. En las 4 venas pulmonares, la mayoría de veces se encuentran focos que tienen actividad eléctrica que inducen la arritmia. Hay un 10% que tienen focos fuera de las venas pulmonares, pueden ser en el seno coronario, puede ser, digamos que en la cresta terminales, en las orejuelas, pero digamos que este es un componente menor en términos generales de desencadenantes. A medida que progresa la enfermedad, cambian los desencadenantes y ahí va a haber un sustrato que puede ser funcional o también electroanatómico con presencia de cicatriz. Y por eso los abordajes de ablación va a incluir inicialmente para todos las venas pulmonares y en adelante, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular persistente, diferentes estrategias que pueden ser dirigidas de dos maneras, ya por electrogramas o por sustratos, que eso depende del mapeo electroanatrómico. Y la ablación de venas pulmonares inició en los 90 y hemos avanzado hasta lo que estamos haciendo hoy en día con la tecnología y hubo puntos claves. Uno, el desarrollo de catéteres con sensor de contacto que aumentaron la seguridad y la eficacia. Y dos, el desarrollo también de sistemas de mapeo electroanatómico con alta densidad que nos va a permitir identificar con mayor precisión la anatomía y consigo garantizar un adecuado aislamiento. Y en pacientes con falla cardíaca la recomendación puede ser 1 cuando la falla cardíaca es por la fibrilación auricular o puede ser 1A cuando falla el tratamiento con antiarrítmicos. La tasa de éxito puede ser del 90% cuando tenemos fibrilación, digamos que fibrilación auricular paroxística, y en los casos de persistente, la tasa de éxito puede ser un poco menor, pero eso va a depender del abordaje de aislamiento. Vamos a ver que cuando hacemos aislamiento de venas pulmonares, por ejemplo, en fracción de eyección preservada, vamos a tener pacientes que tienen incluso fracción de eyección preservada, falla cardíaca demostrada hemodinámicamente con cateterismo derecho y que el hecho de tener una ablación permite que el 50% reviertan criterios hemodinámicos, o sea, con cateterismo derecho, de que tienen falla cardíaca. Disminuye la cuña pulmonar y consigo mejora la capacidad de ejercicio y calidad de vida, por lo que en estos pacientes que el fenotipo es estrictamente de fibrilación auricular de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, la ablación con catéter puede ser una intervención bastante interesante porque va a ayudar al paciente en muchas cosas. Y por eso también tenemos dentro de nuestro algoritmo tratar siempre de controlar el ritmo en pacientes con fibrilación auricular y en caso de que no sea posible, que ya sería el último curso, entrar a control de frecuencia y ya hablaríamos después de la otra estrategia que es la ablación del nodo AB. ¿Por qué hacer aislamiento de venas pulmonares? Porque básicamente este metaanálisis nos muestra que hay una reducción en la mortalidad por cualquier causa, una asociación que induce más o menos en el control en este estudio sobre los estudios que ya tenían intervención de catéter
en fibrilación auricular, vemos que en el control la mortalidad por cualquier causa puede ser del 19% versus cerca del 10% en la ablación. Y pocas terapias en la medicina logran una reducción absoluta de riesgo, un 9%, en un desenlace tan importante como mortalidad. Y en cuanto a la recurrencia, ven acá, de 82% con terapia antiarrítmica versus 29% de pacientes que fueron llevados a ablación, lo que hace que sea una terapia muy importante, incluso en pacientes asintomáticos. Los pacientes que no han tenido eventos tienen una menor tasa del compuesto de falla cardíaca incidente, infarto cerebral, sangrado o muerte, pero los que ya tuvieron algún evento de estos va a tener mayor probabilidad de presentarlo. La diferencia entre los que recibieron ablación versus no recibir ablación es estadísticamente significativa y puede ser clínicamente relevante. Acá es como hacemos hoy en día los aislamientos de venas pulmonares, los podemos hacer sin plomo, utilizando ecografía intracardíaca. Vemos la guía en la cava superior para poder acceder con la aguja de Broken-Bloch a la aurícula izquierda, una punción transeptal. Pasamos a la aurícula izquierda y con catéteres de mapeo de alta densidad hacemos un mapeo electroanatómico de la aurícula izquierda y consigo podemos hacer puntos de radiofrecuencia para la ablación. Hay otras tecnologías como crioablación que se hace con frío, en el que se soporta sobre una guía un balón que congela toda el área postial de la vena, de las 4 venas, o tecnologías nuevas como la ablación por campo pulsado que próximamente también ingresará a Colombia. Como estábamos hablando ahorita, las fibrilaciones auriculares persistentes tienen no solo las venas pulmonares como desencadenantes, sino que entran otras partes de la aurícula que son importantes llevar a ablación. Y dentro de eso se encuentra la pared posterior como un desencadenante importante, evaluar sustrato, que en eso entran las dos formas de abordaje de fibrilación auricular persistente, que es buscar electrogramas que pueden ser en fibrilación auricular, lentos, fraccionados, que permiten identificar las áreas de la aurícula que están induciendo la arritmia. Si hay una extrasístole que induce la fibrilación auricular, también se puede buscar para controlar el foco. Si hay, digamos que además, otro tipo de desencadenantes, como flóteres del lado izquierdo, derecho, entran otro tipo de líneas, que entre las principales ya mencionamos la caja posterior, pero puede haber una línea de istmo mitral posterior, una anterior o también de istmo cabotricuspidio, o la ablación dirigida a los electrogramas fraccionados en los puntos en los que haya cicatriz dentro de la aurícula. Digamos que ese abordaje guiado por el electrograma del sustrato puede tener una mayor eficacia en el control a largo plazo de la recurrencia de fibrilación auricular. En los pacientes que no logramos con el control de la frecuencia del ritmo, pasamos a control de frecuencia. Básicamente, cuando estamos en control de frecuencia, utilizamos medicación para lograr idealmente una frecuencia entre 60 y 80 latidos por minuto, pero el no lograrlo, digamos que el paciente siga con frecuencia alta, que siga sintomático, ya nos habla de que va a tener peores desenlaces, y ahí entra la ablación del nodo B con el uso de estimulación, o ya sea del sistema de conducción o biventricular como la sincronización, para poder mejorar la calidad de vida y los síntomas. Y de hecho, un estudio que se llama la PAF-CRT nos demostró que eso mejora el desenlace de muerte o hospitalización por falla cardíaca, por lo que se vuelve muy relevante. Asimismo, las comorbilidades son frecuentes en este grupo y la intervención de comorbilidades es tan prioritaria como manejar la fibrilación auricular, porque la probabilidad de recurrencia y de desenlace es peor si tenemos una diabetes no controlada, una hipertensión, una enfermedad coronaria intervenida, una apnea del sueño sin CPAP. Entonces, el trabajo es multidisciplinario, incluido rehabilitación cardíaca, la parte, digamos que de manejo de enfermedades renal crónicas, todos son relevantes para lograr una adecuada efectividad en el tratamiento y consigo una calidad de vida para el paciente. Entonces, como conclusiones, la fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca se asocia a peores eventos cardiovasculares, el manejo debe ser estructurado, y dentro de eso, la ablación, en fibrilación auricular mejora síntomas, puede en algunos casos mejorar fracción de eyección, morbilidad, incluida la hospitalización por falla cardíaca y mortalidad, por lo que debemos llevar a pacientes que tengan falla cardíaca y fibrilación auricular a aislamiento de venas pulmonares si son candidatos. Esto es un trabajo de equipo,
en el que participan desde el médico de atención primaria, diferentes centros, los especialistas en hospitalización, los especialistas de imágenes y finalmente también los equipos que trabajan en sala. Entonces siempre seguir, digamos que ofreciéndole lo mejor a nuestros pacientes va a ser muy importante. Muchas gracias. Doctor Sebastián, muchísimas gracias por su presentación. Excelente exposición en el sentido de lo que implica una interrelación entre la fibrilación auricular y la falla cardíaca.